al 17. Libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. La palabra del Señor dice, Mateo 9, 14 al 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Oramos. Dios bendito, Señor y Padre nuestro, Padre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Venimos delante de ti, Señor, en esta tarde, una vez más, Señor, agradecidos por tu bondad y misericordia. Venimos delante de este texto, Señor, que nos hace ver la grandeza de lo que es Cristo en este nuevo pacto, lo que ha manifestado a través de su gracia, su favor, su misericordia para cada uno de nosotros y de aquellos que ponen su fe en Él. Estamos aquí delante de ti, Señor. Y una vez más, agradecemos por este regalo eterno de la salvación. Guíanos, Señor, instrúyenos cada día más, Señor. Tu palabra nos haga ver tu grandeza, tu favor y tu misericordia. Palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío, Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Venimos viendo esta maravillosa carta, este evangelio, diría mejor yo. La semana pasada estuvimos viendo cómo el Señor Jesucristo hace ese llamado a este publicano, a este recaudador de impuestos, a esta persona despreciada en la sociedad. Vemos cómo este fariseo, este recaudador de impuestos, invita a Jesús y a sus discípulos a una cena. Jesús asiste a esa cena. Está ahí compartiendo con todos ellos. Pero en medio de esta multitud de personas se encontraban los líderes religiosos, los teólogos conservadores de la época, aquellos que querían agradar a Dios a su forma. Y ven lo que está sucediendo. Ven a Jesús allá sentado no solamente con estos amigos de Mateo, el publicano, el recaudador de impuestos, que había invitado a su camarada de publicanos, recaudadores de impuestos, sino que habían personas pecadoras, personas visiblemente reconocidas por la sociedad como pecadores. Y para estos fariseos, líderes religiosos, era inaceptable que Jesús estuviera ahí con ellos. Él va donde los discípulos del Señor y le dice, ¿cómo es que tu maestro está comiendo con pecadores y recaudadores de impuestos? ¿Por qué? Porque ellos tenían una creencia de que en su sistema religioso la única manera de agradar a Dios era apartándose de cierto tipo de personas. Y eso era lo que ellos pensaban y estaban actuando de esa manera. Ellos pensaban que el alejarse, el estar enteramente apartado de este tipo de personas, los hacía mucho mejor delante de Dios, no reconociendo esa razón que ellos como líderes religiosos, como personas que conocen la palabra, deberían estar trayendo el mensaje de salvación a estos pecadores y religiosos. Y Jesús les responde atacando su religiosidad, pero a la misma vez haciéndoles ver a ellos quién es Él. Mateo 9:13 le dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio.
porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y esa es la realidad nuestra. Nosotros estamos ahora delante del Señor por su misericordia, no por un sistema de sacrificios. En Jesús, y es Él quien viene a buscar a los pecadores. Por su gracia, es por su favor. Él viene donde aquellos que reconocen verdaderamente que son pecadores. Él no viene donde aquellos que se creen justos, que se creen buenos, que se creen bien delante de Dios. No. Y cuando hablamos de esto, debemos reconocer nosotros y preguntarnos en qué condición nos sentimos cada uno de nosotros. ¿Nos sentimos sanos o nos sentimos enfermos? Como dice el Señor haciendo esa metáfora de comparación. O nos sentimos pecadores o nos sentimos justos. Y eso se trata lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí en este contexto. Ahora, entonces, dice el versículo 14, entonces, esto hace conexión con lo que ha venido sucediendo anteriormente. En la Biblia nosotros vemos títulos, dice, preguntas sobre el ayuno, llamado de Mateo, un poco de títulos que vemos en la Biblia, esto es añadido, pero cuando vemos esto es todo un mismo contexto. Después de esto que ha pasado, que Jesús ha tenido este encuentro con estos fariseos, entonces, dice la palabra, vinieron los discípulos de Juan, donde el Señor. Cuando hablamos de los discípulos de Juan, estamos hablando de Juan el Bautista. Juan, el hijo de Zacarías y Elizabeth. Juan, aquel que presentó el camino del Señor. Juan el Bautista, que es mencionado en el Antiguo Testamento, que prepararía el camino del Señor, como dice Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, refiriéndose a Isaías 43. Cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista. Estos son los discípulos de él. Es Juan el Bautista el que presenta a Jesús públicamente, el que dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Juan, sus discípulos. Juan el Bautista era alguien que practicaba un tipo de ascetismo. Ascetismo es apartarse de la sociedad, apartarse de ciertos placeres para vivir una vida dedicada al Señor. Juan era este tipo de personas. Juan no disfrutaba de los beneficios que muchas personas disfrutaban. Juan vivía en el desierto, Juan no vivía en una casa cómoda. Juan vestía ropa de pieles, él no vestía trajes de telas suaves. Juan se alimentaba de langostas y miel. Él no tenía banquetes de corderos ni nada por el estilo. En Mateo 3:4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Estos discípulos de este Juan son los que vienen donde el Señor Jesucristo. Estos discípulos son también personas que, basado en su ascetismo heredado de las enseñanzas de Juan, guardaban este apartamiento y lo hacían manifiesto a través de su ayuno. Eran personas que eran fuertemente practicantes de lo que era el ayuno. Y estas personas vienen donde Jesús y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Es una pregunta que hace estos discípulos. Y esto lo hacen en conjunto con los fariseos. En el versículo paralelo nos dice que fueron los fariseos que también fueron con ellos a preguntarle a Jesús esta misma pregunta. ¿Por qué tus discípulos no ayunan como nosotros, como los discípulos de Juan? Tantas veces, ¿por qué no? Y esta palabra ayunar ya lo hemos estudiado anteriormente cuando estuvimos viendo el capítulo 6. Ayunar es una palabra griega que significa abstinencia voluntaria de comida. Nesteia, que se deriva de no comer. Eso es ayunar. El ayuno era una tradición religiosa llevada en Israel. Los fariseos y los escribas ayunaban 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Cuando vemos aquel versículo de Lucas 18, donde estaba el fariseo y el publicano, él decía, gracias Señor, porque no soy como este tipo de personas.
Yo ayuno 2 veces a la semana. Esta era una tradición que ellos llevaban. Era algo que ellos habían creado. Esto no era un mandato de Dios, ayunar 2 veces a la semana. Ellos lo impusieron como un sistema de normas de que ellos querían practicar. Y de esa manera lo hicieron visible o lo hicieron manifiesto para que todas las personas llevaran a cabo esta misma práctica. Entonces ellos vienen donde Jesús. Y el ayuno en el Antiguo Testamento era un mandato que estaba asociado con el día de la expiación. Lo vemos en Levítico 23:37, que dice, a los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta aflicción de almas es lo que se refiere al ayuno. Esto es lo que manifiesta el ayuno en esa aflicción, en esa contrición, en esa manifestación de dolor delante de Dios. Y los fariseos, de una manera premeditada, calculada, ellos vienen donde los discípulos de Juan e influyen en ellos para que juntos vayan donde el Señor, para confrontarlo. Porque Marcos 2:18 dice que los discípulos de Juan y los fariseos vinieron donde Jesús. Y vinieron juntos, vinieron en esa asociación para atacar al Señor. Los discípulos de Juan, vuelvo y repito, eran personas que eran practicantes del ayuno. Los fariseos se veían piadosos en el exterior, porque iban a la sinagoga, porque hablaban de las escrituras, porque con frecuencia oraban y ayunaban. Pero en el interior eran malvados. Eran personas que no aceptaban al Señor Jesucristo. Fueron personas que a través de todo este ministerio de Jesús, fueron los que más lo confrontaron, los que más lo atacaron. Y es por eso que Jesús les dice en Mateo 12:34, generación de víboras. Jesús les habla fuertemente a ellos. Les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y vemos aquí un tipo de personas que a través de sus ritos, tal vez sus actos, de aquello bueno, entre comillas, que pudieran estar haciendo para el Señor, era algo que los hacía sentir orgullosos. Creían que estaban bien delante de Dios, se creían sanos. Y por eso es que el Señor Jesucristo los ha confrontado en los versículos anteriores. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Estas personas eran este tipo de gente. Entonces, vienen ahora estos discípulos de Juan el Bautista. Juan está preso. Juan está preso por parte del rey Herodes. Estos discípulos, al no tener a su maestro, ven una buena oportunidad para venir delante del Señor y criticar a Jesús. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos? Ellos están poniendo un ejemplo, nosotros y los fariseos. Nosotros ayunamos. Nosotros somos personas que guardamos lo que es estas normas religiosas. ¿Por qué tus discípulos no lo hacen? Si tú, que eres aquel que nuestro maestro Juan el Bautista presentó, ¿cómo es que tus discípulos no ayunan? Ellos, ¿cómo es posible que ellos no sean como nosotros? Están en un error, Señor. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y vemos en este tipo de confrontación cómo hay personas que se pueden unir a otras para hacer daño, para atacar, para querer enfrentar a otros. Se unen en fuerzas. Y esto es algo que el mismo Señor dice, que toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Estas personas se unen para crear división. Estas personas se unen con un propósito de infundir esa cizaña, de crear esa indisposición entre aquellos que estaban ahí, entre el Señor y sus discípulos. Y cuando hablamos de que una casa dividida, una ciudad contra sí misma dividida no permanece, y es una realidad. Una familia dividida entre sí misma no permanece. Una ciudad dividida entre sí misma no permanece, no se sostiene.
Un hogar dividido entre sí mismo no se sostiene. Un hogar donde no haya esa unidad no se sostiene. Un país dividido no permanece. Eso es una verdad. Hay personas que quieren que el mundo gire alrededor de las cosas que ellos piensan. Hay personas que quieren que las cosas es como ellos dicen y no más. Hay personas que creen que sus reglas, su manera de pensar son las que todo mundo debe seguir. Y estas personas, estos fariseos, habían creado esa regla del ayuno 2 veces a la semana y querían que todo mundo lo hiciera así. Porque tus discípulos no ayunan tantas veces como nosotros. Ellos ponían su cara demacrada, ellos ponían ese aspecto de daño, de amargura, no se lavaban la cara, no, porque querían mostrar que estaban ayunando. Ellos querían vivir de esa apariencia, de hacerse ver como personas bondadosas que seguían ese rito que ellos habían impuesto. Lo querían hacer y querían que todo el mundo lo siguiera haciendo. Y Jesús y sus discípulos no lo practicaban. Nosotros no vemos en la Escritura que en ese momento que el Señor estaba, ellos hubiesen ayunado. Por ninguna parte lo vemos. No lo vemos. De la misma manera que los fariseos habían preguntado a los discípulos de Jesús que por qué su maestro estaba comiendo con estos recaudadores de impuestos y pecadores, de la misma manera vienen los discípulos de Juan unidos a los fariseos a preguntarle por qué tus discípulos no ayunan como nosotros. No ayunan como nosotros. Y Jesús le responde con 3 parábolas. 3 parábolas. Mateo 9:15, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús hace una alusión a una boda, una celebración. Y es algo lógico, mientras una persona se esté en una fiesta de matrimonio, no van a estar ayunando. Están de fiesta, están de celebración, están de mucha comida. Eso es lo que hace Jesús, les muestra este ejemplo. Cuando habla aquí, ¿acaso pueden tener luto los que están de bodas? Esta palabra tener luto significa un sentimiento o acto de aflicción. Significa lamentarse, significa llorar, significa entristecerse, significa condolerse. Eso es lo que le dice Jesús. ¿Acaso los que están celebrando una boda pueden dolerse, pueden llorar, pueden sentirse tristes, pueden condolerse, pueden estar afligidos? No, es un momento de celebración, es lo que dice el Señor. Y cuando vemos esta práctica del ayuno en el Antiguo Testamento, era una práctica que llevaba dolor, llevaba lamento, llevaba arrepentimiento. Y en 1 de Samuel, cuando Dios llamó a Samuel como profeta y juez de Israel, lo primero que él hizo fue llamar a un día de oración, ayuno. ¿Por qué? Porque a través de la predicación de la palabra, Samuel los confrontó con su pecado. Y estas personas se dieron cuenta del enorme peso que tenían en sí mismos por su pecado. Y ayunaron delante de Dios por su culpabilidad y por su maldad. 1 de Samuel 7:5 dice, y Samuel dijo, reunid a todos Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. O sea que vemos cómo ellos se derramaron delante de Jehová y ayunaron. Se hicieron manifiesto en ese dolor, en ese llanto, en ese quebrantamiento por su pecado, por haber ofendido a Dios. Nosotros vemos también a través de la Escritura que David ayunó por su bebé, aquel que nació de Betsabé, aquel que estaba debatiendo entre la vida y la muerte. En 2 de Samuel 12:16 vemos la palabra que dice, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de tierra, mas él no quiso ni comió con ellos.
Cuando vemos esto, David no estaba observando o guardando una fiesta que se había impuesto. David no estaba llevando a cabo una celebración marcada en el calendario. No, David estaba aquí ayunando, no por un mandato, sino porque estaba agobiado. David estaba dolorido. El ayuno que él llevó fue porque su alma estaba afligida por su pecado con Betsabé. David ayunó. Sí. Y el deseo de desesperación de que Dios salvara a su hijo, él ayunó hasta que sus siervos le dijeron que ya su hijo había muerto. Él ayunó de esta manera. Segunda de Samuel 12:20 dice, y entonces David se levantó de tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. David adoró. Él reconoció su culpa. Él ayunó por ese inmenso dolor, no solamente porque su hijo pudiera estar entre la vida y la muerte, sino por ese lamento, por ese dolor, por esa manifestación de llanto interno por haber ofendido al Señor. El ayuno de David fue una expresión externa de una realidad en su interior. Esa expresión externa de un agobiante sentimiento de la necesidad de Dios. David ayunó. Y podemos ver casos, muchos casos en la Escritura acerca de ese dolor, ese lamento que conduce a ayunar. Daniel también. Daniel ayunó. Daniel ayunó en ese momento en que él se encontraba en la tierra de Babilonia. David no estaba guardando una fecha en el calendario. David no estaba guardando una celebración que se llevaba anualmente. No, Daniel oró, Daniel ayunó, porque él se veía a sí mismo después de que habían sido tomados de Jerusalén a Babilonia. Él veía la ciudad destruida. Él veía su pueblo arruinado. Él veía el templo acabado. Y sentía dolor, sentía lamento, sentía llanto. Y Daniel ayunó. Daniel ayunó. Daniel ayunó porque ese templo donde se adoraba al Dios viviente ya no estaba. Y su alma estaba afligida. Y el verdadero ayuno es una manifestación exterior en el cuerpo de una aflicción de lamento en el cuerpo, el alma y en el espíritu. Déjame repetir esta frase. El verdadero ayuno es una manifestación exterior en el cuerpo de una gran aflicción de lamento en el cuerpo, el alma y el espíritu. Cuando estás agobiado por un sentimiento de necesidad espiritual, de tu incompleta indignidad por el pecado, entonces, por haber ofendido a Dios, tú ayunas. Ayunas. O cuando estás en una desesperada necesidad de que nada, sino la preciosa gracia de Dios, es la única que es útil para salir de esa circunstancia en que te encuentras, ayunas. Es una gran realidad. Ahí es donde nos damos cuenta de lo que es verdaderamente el ayuno bíblico. Si tú ayunas no es porque sea un mandato. Si tú experimentas una enfermedad grave de un familiar, un ser querido, en ese momento nadie podrá decirte que ores o ayunes. En ese momento tu misma aflicción, tu mismo dolor no te va a provocar comer. Pero no solamente porque no te provoque comer significa que estás ayunando. El hecho es que tú reconozcas tu necesidad, tu dolor, tu aflicción, tu completa dependencia de Dios. En ese acercamiento que necesitas el consejo, la voz de Dios, y ayunas. Cuando sentimos esa desesperación, ese inmenso dolor, ayunaremos, no por guardar un ritual, no por guardar una fecha, no, sino porque sabemos que dependemos absolutamente de Dios. Es ese momento de lamento en que expresamos ese sacrificio, evitando el alimento por venir en oración y ruego delante de Dios, en súplica, delante del único que es capaz
de darnos esa gracia, esa calma, esa paz que solamente Él puede dar. Él puede dar. Mateo 9:15 continúa diciendo, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo esté para con ellos? Es imposible que alguien esté ayunando en un día de bodas. Esta celebración es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Lo que está diciendo aquí es algo maravilloso que Jesús hace. Él pone el ejemplo de un esposo que está con ellos. En el Antiguo Testamento, Dios se manifiesta como el esposo de Israel. En Jeremías 3:20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. En Oseas 2:19 dice, y te desposaré. Esta palabra desposar es contraer matrimonio, contraer un compromiso. El compromiso en el tiempo antiguo era casi un matrimonio realizado. O sea que cuando dice aquí, y te desposaré, o sea, contraeré matrimonio contigo para siempre y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, dice el versículo 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. El Señor se manifiesta a sí mismo como el esposo de la nación de Israel. O sea que lo que Jesús está diciendo aquí es algo nuevo. Él está diciendo, aquí está ese esposo. Aquí está ese Mesías. Aquí está el esposo de la iglesia. Aquí está estos que están aquí conmigo. Ellos son la iglesia, la esposa del esposo, la esposa de Cristo. Jesús está haciendo manifiesto una de las expresiones más claras de lo que es su identidad, de lo que es su semejanza a Cristo, a Dios. Está mostrando su deidad en esta declaración que él está haciendo. Jesús se manifiesta como la esposa y nosotros tenemos claros que Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa de Cristo. Eso lo vemos en el libro de Efesios. El apóstol Pablo, cuando está hablando precisamente de este tema en relación al matrimonio, acerca de lo que los maridos deben hacer, él dice en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cuando él dice maridos, él se está poniendo a sí mismo como un marido, como un esposo, que amó tanto la iglesia y se entregó por ella. Jesús es el esposo de la iglesia. Jesús es el esposo de los verdaderos creyentes. Jesús es el esposo de cada uno de ellos que han nacido de nuevo. El esposo está aquí, dice Jesús. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Wow, lo que Jesús está haciendo aquí en este contexto, y tenemos que ubicarnos, siempre repito esto, en lo que está sucediendo en ese momento. Todas estas personas que salieron después de haber visto el llamado de Mateo, que habían salido anteriormente también, de esa otra casa donde estaba esa multitud de gente, ellos están siguiendo. Están estos líderes religiosos que quieren atacar a Jesús y se han unido a los discípulos de Juan. Jesús ahora les hace esta manifestación clara delante de ellos para que ellos entiendan quién es Él. ¿Quién es Él? Y Él está diciendo, el esposo está aquí. Estos líderes religiosos que conocían las escrituras, ellos entendieron claramente lo que Jesús estaba diciendo. Ellos sabían lo que Él les estaba hablando. El esposo profetizado por el profeta Isaías está aquí. De hecho, Isaías 62:5 es una de las declaraciones proféticas acerca de quién es este esposo. Isaías 62:5 dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Lo que Jesús está diciendo claramente en este momento es, esto no se trata de ustedes. Esto no se trata de milagros.
Esto no se trata de exorcismos, cuando expulso los demonios. Esto no se trata de sanidad. No, esto se trata de mí. Y de eso se trata el Evangelio. Se trata de Cristo. Desde luego, todos oramos, venimos delante del Señor con nuestras peticiones, pero todo se trata de Cristo. Es a Él, es por Él, es para quien nosotros vivimos. Es por eso que en el ayuno se busca en oración, ruego y humillación a Él. Aparte de aquellas peticiones que podamos tener en el ayuno, en esa disciplina espiritual que es tan importante, damos al Señor más que aquellas cosas por las cuales pudiéramos estar ayunando. Lo buscamos a Él. Si Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, el esposo, está aquí, desde luego, hay mucho por qué celebrar. Hay mucho por qué gozarnos. No es tiempo de luto. Pero dice Jesús en el versículo siguiente, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Todo tiene su tiempo, como dice el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de sembrar, tiempo de recoger. Todo tiene su tiempo. Jesús está diciendo, vendrá su tiempo en que el esposo les será quitado. Jesús se está refiriendo a aquella cruz que él enfrentaría más adelante. Aquí está en el comienzo de su ministerio. Jesús les está diciendo en otras palabras, bueno, ahora estamos celebrando, estamos de gozo, estamos de júbilo. Pero ¿saben qué? Yo no voy a estar con ustedes dentro de algún tiempo. Yo no voy a estar con ustedes. Yo partiré al lado del Padre. Mientras tanto, entonces ustedes ayunarán. Ustedes ayunarán. El momento vendrá cuando los discípulos estén de luto. En ese momento ellos ya no estarán celebrando. Estarán ayunando. Llegará un momento en que Jesús volverá al Padre. ¿Qué les está diciendo en ese momento? Nosotros conocemos el resto de la historia. Nosotros conocemos todo la Escritura. En ese momento ellos no sabían eso. El Señor partiría. Habría un momento en que ellos habrían de ayunar. Y es lo que se hace hasta ahora, hasta su segunda venida. Como pueblo de Dios, ayunamos. Jesús entonces, para hacer más visible este punto, Él les hace ver dos más parábolas, dos ilustraciones. Él les dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor su rotura. Esto es algo que es elemental para nuestra comprensión. Si nosotros tenemos un traje viejo y le vamos a poner un pedazo de tela nueva a ese traje viejo, nosotros lo vamos a coser o se va a coser en una máquina, pero ¿qué sucede? En la primera lavada, esta tela nueva se va a encoger y va a rasgar donde se han unido las costuras, porque son viejas y como son viejas no resisten, se va a rasgar. Entonces el roto va a ser mayor, como dice el Señor Jesucristo en este ejemplo. Entonces lo que Él manifiesta aquí es que les está diciendo a los discípulos de Juan y a los fariseos que están allí, ustedes no pueden venir con sus viejas tradiciones, con sus ritos, con sus maneras en que ustedes creen que pueden ganar la aprobación de Dios. No. No pueden venir con aquello que ustedes están acostumbrados a lo que es este nuevo y glorioso cumplimiento del pacto que viene en el Señor Jesucristo. Es un nuevo pacto. Es algo nuevo. El esposo está aquí. Todos estos rituales, todas estas celebraciones ceremoniales apuntaban al Señor. Jesús le está diciendo, ustedes no necesitan traer eso que ya han tenido anteriormente para venir al nuevo pacto.
Eso es lo que vemos en la actualidad. Muchas personas aún en estos tiempos modernos, en el siglo XXI, hay personas que creen que por su actividad religiosa, por aquello que hacen, por aquellas buenas cosas que pudieran estar haciendo, están bien delante de Dios. Porque reúnen ciertos requisitos de bondad, porque tienen ciertas características que los hacen ver bien delante de los hombres. Ellos que dicen, no, pues yo soy bueno, yo no mato como aquella persona que vemos en ciertos lugares acusados de ciertos delitos. Yo estoy bien delante de Dios. No, es Jesús, es su gracia, es su favor, es su misericordia la que salva. Y eso es lo que les está diciendo a ellos. Ustedes no pueden venir con sus cosas antiguas. Ustedes no pueden pretender venir, traer sus costumbres a las que están ya enseñados a llevar en este nuevo pacto, esta nueva forma, en esta gracia, en esta salvación. Incluso aquellas cosas que Dios mandó en el antiguo pacto tienen que pasar, está diciendo Jesús. Esto quiere decir que la circuncisión ya no es la señal ni el sello de lo que es el pacto de la gente de Dios. Ya no lo es. La circuncisión ha sido reemplazada por el bautismo. El bautismo es esa señal del pacto nuevo en Cristo Jesús. Entonces esas cosas pasaron. Ya nosotros no celebramos la Pascua. La Pascua es algo que ha quedado atrás. Ya no celebramos la Pascua, ahora celebramos la cena del Señor, que es lo que el Señor impuso en esa celebración que Él estaba llevando a cabo en el aposento alto, unas horas pocas de ser entregado y crucificado. Él dijo en Mateo 26, 27, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. La sangre de Jesús. Ya no más sacrificio de animales, ya no más machos cabríos, ya no más becerros, ya no más animales sacrificados, solamente la sangre de Jesús, que significa su sacrificio, su muerte en la cruz es la que es única para la salvación de pecados. Es por eso que es importante la cruz. Es por eso que es importante la muerte de Jesús. Jesús es aquel único mediador que en la cruz lleva el castigo y el pecado de aquellas personas que ponen su fe en Él. Es el único medio. Es el único medio. No más sacrificios de animales, no más sacrificios de ritos. Es solamente Jesús en la cruz el que salva. Solamente Él, en su sangre, en su muerte. Ellos tienen que dejar el templo de Jerusalén hecho de piedras. Ya no más. Vemos personas como en esas imágenes, en ciertas fechas, que están pegados de esa pared que quedó sosteniéndose después de la destrucción del templo, derramando su corazón, poniendo papelitos por todas partes, pensando que ahí está todo. No, ya no hay más templo. El templo son cada uno de los creyentes de Cristo. El templo son cada uno de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. El nuevo templo de Dios está hecho de gente, no de piedras. Cada uno de nosotros como cristianos somos el nuevo templo de Dios. Lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Jesús quiere que estas personas entiendan esta verdad. Jesús quiere que como creyentes nosotros entendamos esta verdad. Y de hecho, al principio de la iglesia, este fue uno de los temas de discusión que hubo y que por eso se reunió el concilio en Jerusalén para debatir temas como estos. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, vemos cómo estos judíos que habían creído en Cristo estaban obligando a los nuevos creyentes gentiles a que tenían que circuncidarse. ¿Por qué? Porque ellos consideran que sí, hay que incluirle ciertas normas aún a la fe. Y es por eso que también fue la reforma protestante.
Porque lamentablemente hay una creencia de que sí, desde luego la salvación es por fe, la salvación es por gracia, la salvación es solamente en Cristo, sí, pero hay que añadirle obras, hay que añadirle méritos, hay que añadirle ciertas cosas más. No, cuando la Reforma Protestante lanzó ese grito de protesta, valga la redundancia, fue precisamente para declarar que solamente es por fe, nada más, no obras. Es por gracia, no por algo que yo hago por méritos. Es solamente por Cristo, solamente por Cristo. No hay intermediarios, no hay vírgenes, no hay santos. Es solamente Cristo, solamente Cristo. Jesús quiere que sus propios discípulos entiendan esto. Y es lamentable cómo conocemos personas que han sido receptores de la gracia de Dios, han conocido el Evangelio realmente, han entendido lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz, llevando nuestros pecados, ese sacrificio sustitutivo, entregándonos su justicia para poder ser aceptos delante de Dios. ¿Y cómo lo vemos hoy en día después de un tiempo? Que conozco a algunas personas. No, estoy celebrando la fiesta en septiembre. No, estoy celebrando las fiestas, estoy ayunando, no, se saben los libros en hebreo, cualquier cantidad de terminología. Son personas que, como dice el apóstol Pablo, han caído de la gracia. Caído de la gracia. Como dice la palabra, que cuando escuchan a Moisés, aún les queda ese velo en los ojos. Tristemente. Este es un tema que hay que hacer énfasis. Es solamente en Cristo, en Cristo. Jesús dice en nuestro texto de Mateo 9:16 que no se puede hacer de ninguna otra forma externa para poder alcanzar salvación. Es solamente a través de ese esposo que vendría y que por amor daría su vida por su iglesia, por su esposa. Esa es la manera en que podemos ser salvos, porque nuestro esposo dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. De lo contrario, no hay forma, no hay nada que yo pueda hacer. Y esa es la verdad del Evangelio. Del Evangelio. La nueva tela del nuevo pacto no puede ser puesta en las viejas telas del antiguo pacto, porque se rompe. Porque se rompe. Jesús luego dice en Mateo 9:17, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Los odres son hechos de piel, generalmente de cabras. ¿Qué hacían con esto? Sacaban toda la piel del animal, la cosían o la pegaban y dejaban solamente la nuca. ¿Qué hacían con ello? Ellos llenaban, almacenaban agua, almacenaban aceite, almacenaban ciertas bebidas requeridas. Esta piel se utilizaba de igual manera para fermentar el vino. De esa es la manera en que procesaban el vino. Al poner vino o las uvas para crear el vino, en el proceso de fermentación, desde luego, estas uvas producen ciertos gases que expanden, estiran lo que es esta piel. Al estirarse esta piel, obviamente, para una nueva producción de vino no se puede echar las uvas, porque nuevamente este proceso de fermentación produciría esos gases y al estirarse nuevamente esta piel que ya ha sido estirada lo suficiente al máximo, se rompe y se daña tanto el odre o la piel y se pierde el vino. Ese es el ejemplo que Jesús está diciendo. No se puede poner ese vino nuevo en esos odres viejos. Mantenerse en las viejas tradiciones de hombres de tal manera con el nuevo pacto no funciona. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ustedes han traído delante de mí esta queja que por qué mis discípulos no ayunan en ese rito que ustedes han creado y que todo el mundo, ustedes quieren que sigan. Esos son ritos que no funcionan en el nuevo pacto.
Y conste que Jesús no les está criticando por ayunar. Jesús se lo está criticando por la manera en que ellos creían que a través de su ayuno eran mejores que cualquier persona. Ellos se creían superiores. Tus discípulos no son como nosotros, mira que no ayunan como nosotros. Ese es el punto. Ellos creían que estaban súper espirituales porque hacían algo que ellos mismos habían creado y que los demás no seguían. Eso es lo que él les está diciendo. Estos fariseos y los discípulos de Juan no vieron lo que el Antiguo Testamento apuntaba. Ellos, conocedores de la Escritura, no vieron que el Mesías había llegado y que había cumplido las ceremonias del Antiguo Testamento. Ellos no veían esto. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Jesús entonces le dice a estos discípulos de Juan, a los fariseos, el nuevo pacto ha llegado. Ese esposo está aquí. Lo nuevo ha llegado. Lo viejo desaparece. Desaparece. Un pacto que trae cambios radicales que ya no es posible continuar con las normas viejas. No. Y cuando hablamos de esto, siempre tenemos que hacer énfasis porque este es el propósito, que muchas personas abran su entendimiento a la verdad. La iglesia convencional ha tratado de reformar la iglesia. Nosotros vemos, ya los sacerdotes ya llevan su sermón de una manera diferente como lo llevaban anteriormente. Ellos han tratado de cambiar. Y eso lo vemos a través de la televisión y lo vemos en ciertos lugares. Vemos cómo la presentación que ellos hacen es diferente. Sí, ellos han querido reformar, pero tratan de hacerlo con una tela nueva parchada en una tela vieja. Eso es lo que ellos hacen, lo cual nunca funciona. Ellos no han quitado las imágenes. Ellos no han salido de la jerarquía del Papa, de sus cardenales, de sus obispos, de sus arzobispos. Ellos no han salido de eso todavía. Ellos no han salido de la infalibilidad del Papa. No, todavía siguen en ello. Ellos no han salido del semipelagianismo, aquella creencia que para poder ser salvos, de todas maneras nosotros tenemos la capacidad de acercarnos a Dios por nuestros propios méritos. Ellos no han salido de eso. Ellos no han aceptado la Biblia como la única autoridad. Y lamentablemente están todavía en aquellas telas viejas, en la cual no se le puede poner un parche nuevo. No pueden recibir lo que es la verdad del nuevo pacto. Ellos están en esos pieles viejas de odres viejos, a lo cual no se le puede poner el vino nuevo porque se rompe. Aún no han podido venir en esto. Los reformadores regresaron a la Biblia y salieron de aquellos ritos que no estaban en la Biblia, porque ellos entendieron claramente que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Y lo mismo aplica para nosotros. Muchas personas quieren ir atrás a aquellas ceremonias del Antiguo Testamento. Como les decía anteriormente, se volvieron atrás, se cayeron de la gracia. En vez de adorar al Señor, en vez de buscar al Señor en espíritu y en verdad. No, debemos de recordar que nadie puede poner un parche nuevo en un vestido viejo. No se puede venir a este nuevo entendimiento de la verdad trayendo aquellos conceptos antiguos. Recordemos que el Señor había dicho en esa declaración, porque todo esto es un mismo contexto: misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús, ya lo veremos más adelante, si Dios lo permite, en Mateo 23, Él les dice a aquellos fariseos que guardaban rituales, que diezmaban, incluso diezmaban cosas que no eran requeridas en el diezmo, menta, comino y eneldo, esas cosas no eran requeridas para diezmar. Pero Jesús les dice, sí, ustedes hacen eso, pero dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Jesús les está diciendo esto claramente. Ustedes están trayendo muchas cosas, pero ustedes criticaron que yo estaba comiendo con estos publicanos y prostitutas y todos estos pecadores, pero ustedes no vieron que estas son personas que tienen necesidad de salvación.
Ustedes se basan en los ritos, se basan en todo aquello que ustedes creen que es agradable delante de Dios, pero se olvidan de lo más importante. Y es en este mismo contexto que Jesús está hablando. De esto mismo está hablando. Y finalmente, los fariseos y los judíos del primer siglo consideraban el ayuno como una señal de piedad. Los fariseos habían creado este sistema de ayuno 2 veces a la semana. Lo habían creado. Pero tenemos que entender que el ayuno no impresiona a Dios. El ayuno no le tuerce el brazo a Dios. El ayuno no es algo que usted hace y automáticamente Dios le va a conceder lo que usted quiere. Tenemos que hacer claro eso. No, el ayuno no es algo que usted va a impresionar a Dios para que le abra las puertas del cielo. Ni el ayuno ni ninguna otra cosa que podamos hacer, no importa cuán virtuosa sea, puede expiar nuestros pecados. El único que puede expiar nuestros pecados es Cristo mismo. Cristo mismo. Jesús no condenó a los fariseos por los ayunos adicionales que hacían, sino que el ayuno, como muchas otras tradiciones de la ley de Moisés, se había convertido en una expresión de orgullo espiritual. Se había convertido en una expresión de orgullo espiritual. Y Jesús condenó rotundamente estas ostentosas manifestaciones de piedad a través del ayuno, que fue lo que vimos en el Sermón del Monte en el capítulo 6, porque ellos lo hacían nada más por apariencia, para que las personas lo vieran, que eran, wow, qué espiritual es esta persona, mírelo, otra vez ayunando, mírele nada más la cara que tiene, está ayunando otra vez. Ellos lo hacían con esa intención. Los fariseos y los discípulos de Juan estaban midiendo la espiritualidad de los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Por las tradiciones que ellos llevaban. Y esto es un error que muchas veces se comete incluso entre cristianos. Queremos medir la espiritualidad de un hermano de acuerdo a ciertas cosas que le vemos. Y esto también es una crítica que el Señor hace aquí. Ver a cierto hermano, uy, mire el hermano, como que le falta un poquito. Mire, yo lo veo a él como que, no, está como un poquito alejado. Ya no lo veo que como que lea la Biblia, ya no veo como que ore. Ese hombre se está cayendo. O mire aquel, wow, mire cómo anda con esa Biblia, cómo le da besos a la Biblia. Este hombre está a un paso de tocar las puertas del cielo. Medimos la espiritualidad de la gente por ciertas cosas que vemos, y no es así. Al responder la pregunta de los discípulos de Juan, Jesús dice que Él es el cumplimiento al que la Escritura apuntaba. El ayuno en el pacto nuevo no es un mandato. No es un mandato ni es un medio por el cual ganamos algo de Dios. Por el contrario, el ayuno es un acto de humildad en el que reconocemos nuestra necesidad y hacemos esa abstención de alimento para poder hacer manifiesto que algo más importante que lo que podamos estar nosotros viviendo o necesitando en ese momento es la presencia del Señor. Por eso se ayuna, se ayuna. Tenemos que, o cuando venimos en ese ayuno, nos enfocamos intensamente más en lo que nosotros somos y en lo que Cristo y Dios es. Esa es la verdad del ayuno. El ayuno no es obligatorio, pero es una parte muy saludable de la devoción cristiana en el día de hoy. El ayuno es aquella hermosa disciplina espiritual en la que cada uno de nosotros como creyentes debemos llevar a cabo. Hasta que el esposo regrese por su esposa, el ayuno es una disciplina espiritual que sus discípulos deben practicar ocasionalmente. Y Juan Calvino, aquel
reformador. Él dice algo muy importante precisamente en su comentario respecto a este pasaje. Él dice, el ayuno y las oraciones se adaptan al dolor y la adversidad. Cuando el novio estaba presente era el momento de celebrar y celebraremos en las cenas las bodas del Cordero cuando lo veamos a Jesús cara a cara. Apocalipsis 19, 1 al 8. Hasta entonces, mientras tanto, Él está ausente, el ayuno es apropiado cuando queremos venir en oraciones delante del Señor. Mientras esperamos el regreso de Cristo, hay momentos adecuados para ayunar. O sea que el ayuno se basa en toda la obra terminada del esposo. Se basa en Cristo. El ayuno está fundamentalmente orientado en Dios por encima de cualquier cosa la cual nosotros nos haya motivado a ayunar. Dios es el principal objetivo del ayuno, en esa comunicación, en ese acercamiento con Él. Y en este pasaje nosotros vemos que Jesús hace manifiesto lo que es el gozo de estar en Él, de estar con Él, el esposo de su iglesia, el esposo nuestro. Es ese gozo que Él ha manifestado en su misericordia a pecadores como nosotros. Ese gozo de saber que Dios en su gracia y su favor, porque no tenía por qué hacerlo, nos ha dado salvación. Ese es el gozo de estar con Jesús. Este gozo solamente viene cuando entendemos, cuando reconocemos, cuando estamos conscientes, cuando tenemos esa convicción de que hemos recibido la misericordia de Jesús y lo seguimos a Él. La pregunta final es entonces, ¿disfrutas estar con Jesús? Si ya has recibido esa gracia, ese gozo de estar en Jesús debe estar en cada uno de nosotros. Amén. Oramos.